Ahora sí vamos a entrar en materia, en el grano como hacerse. Y queremos decirles que, así como participaron en este juego, queremos que participen en en el tema. Vamos a estar lanzando muchas preguntas que no las vamos a hacer como entre nosotros, pero que también son para ustedes. Así que si ustedes tienen alguna opinión, si tienen alguna pregunta, lo que tengan, pueden escribirnoslo ahí en el chat o pueden hablar abrir su micrófono y decírnoslo. Sin pena, de verdad, no hay problema. Y todos vamos a respetarnos las opiniones de todos, ¿cierto? Sí. Que sí, y estamos totalmente dispuestos a escucharlos. No me comprometo, no me digas. ¿Listo? Bueno, aquí están las preguntas que hicimos por WhatsApp. Ay, Que nosotros hicimos unas preguntas a través de WhatsApp y pues Samuel las va a leer. Bueno, nosotros preguntamos ¿qué entendían por salvación? Unos decían que la salvación es un regalo de Dios para poder pasar la eternidad junto a Él. Otros dicen, la salvación fue cuando Cristo murió y resucitó al tercer día para darnos la salvación. Dice, para mí es un regalo inmerecido, la cual se debe cuidar. También opino que es un regalo de parte de Dios. Jesús nos libró de la muerte, de la destrucción eterna, de vivir en enemistad con Dios. Somos sus amigos, sus hijos, y podemos estar totalmente seguros del regalo de la salvación, del don de la vida eterna que nos ha entregado por fe y por gracia. Dice, para mí es una oportunidad que Jesús nos brinda con su inmenso amor para poder seguir impactando con nuestras buenas obras el mundo entero y seguir reflejando el amor en Cristo. Y dice, la salvación es un estado que recibe una persona que ha puesto su fe en Jesucristo, ya que el pecado nos separó de la gracia de Dios y por tal razón merecíamos la justa retribución de nuestros pecados. Por tanto merecíamos una muerte y castigo eterno, pero en Cristo fuimos salvados por su gracia y misericordia. listos. Esas fueron las respuestas que ustedes nos dieron a la pregunta que les lanzamos de qué es la salvación. Ahora queremos preguntarles a todos ustedes que están hoy aquí conectados y también a los que están en Facebook en este momento conectados. Pero ustedes, ¿qué es la salvación? ¿Qué creen que es? ¿Qué creen que es? ¿Alguien se atreve a decirnos ahí, a abrir su micrófono si quieren escribir en el chat? ¿Alguien? ¿Para qué se anima? ¿No les dé pena? No, esta vez no hay premio, pero igual Se supone bueno. que ya rompimos el hielo. Sí. Dice, la salvación es un regalo. ¿Es un regalo? Bien. ¿Qué más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? La salvación, o sea, si alguien se está perdiendo o alguien está, digamos, yendo hacia un precipicio y si llega alguien y le dice, venga, por ahí no es, lo está salvando, ¿sí? De la salvación es que alguien o que algo nos ayude a no caer a un destino malo. Y para nosotros los cristianos ya la salvación es que Jesús murió por nosotros en la cruz para darnos vida eterna. Entonces nos salvó de la condenación. Es una muestra de amor, dicen también. Sí, muy bien, Liz, gracias por tu aporte. Una oportunidad de gracia para obtener la vida eterna. Es un regalo que Jesús nos dio por medio de su sacrificio, mediante el cual podemos acceder a la vida eterna. Ajá, listos, muy bien. Pero entonces, teniendo en cuenta lo que ustedes nos dijeron y lo que hemos investigado, y según, sobre todo, la Biblia, porque todo lo que nosotros queremos hablarles hoy está basado en cuanto a la Biblia, y también queremos darles esa invitación hoy. Si ustedes quieren conocer sobre algún tema, lo que sea, saber qué piensa Dios acerca de qué, o qué dice Dios acerca de qué, tienen que Ir a la palabra de Dios. leer la palabra de Dios. Así que si ustedes tienen sus Biblias ahí, tenganlas preparadas. Ay, otra advertencia antes de empezar otra vez. Tomen apuntes. Bueno, no se distraigan. No en Facebook, no en Instagram. Tomen apuntes. Entonces, muchachos, ¿qué es la salvación según la RAE? Dícese, según la RAE, significa librar de un riesgo o peligro, poner en seguro o recorrer una distancia que media entre dos lugares, la liberación de un estado o condición. Eso significa la RAE. Eso es salvación. Pero entonces, ¿de qué estamos siendo salvados? De ser condenados, estar alejados de Dios eternamente. O sea, estamos siendo salvados de no ir, digamos, a una condenación eterna. ¿Y nosotros por qué vamos a una condenación eterna? ¿En dónde dice que nosotros vamos a una condenación eterna?
En Romanos 6:23 dice Dios que la paga del pecado es muerte. No, para el pecado es muerto, o sea que si pecamos morimos. No. ¿Física o espiritualmente? Sí, que morimos, física o espiritualmente. Sí, pecamos. Morimos espiritualmente. Espiritual. Y si nos morimos físicamente, ¿qué pasa? Y estamos lejos de Dios. Pues perdemos la salvación. O sea que nos vamos a una Condenación eterna. Eterna. condenación eterna. Y por eso es que Dios nos dice que a través de esta salvación, Él nos va a librar de una condenación eterna, que es estar totalmente separados de Dios. Pero ahora, ¿qué nos da esa condición de estar separados de Dios? El pecado, ¿cierto? Ujú. ¿Y qué es el pecado? ¿En qué condición estamos nosotros? El pecado. Pues el significado original del pecado, etimológicamente hablando, es errar en el blanco. Lo que significa pues que cuando pecamos no estamos acertando o nos desviamos de lo que hubiera sido correcto hacer. A eso se refiere pecar. Pecar es cerrar en el blanco, hacer algo que a Dios no le hubiese gustado que hiciéramos. Y Romanos 3:23 nos da un versículo que es importante para saber en qué condición estamos nosotros, y es Romanos 3:23. Romanos 3:23 nos dice, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Pero ahora, Y ahí quería dar el versículo de Tito, capítulo 3, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. O sea, que todo eso nos alejaba de Dios. aquí Sonia nos dice, ser desobedientes es no hacer la voluntad de Dios. Y es muy cierto, miren que Juan, primera de Juan 3:4, que nos dice, Samuelito. Primera de Juan 3:4 dice, todo el que peca desobedece la ley de Dios, porque el pecado consiste en desobedecer a Dios. O sea que el pecado es desobedecer a Dios. Pero ¿qué cosas son pecado exactamente? ¿Qué nos dice la Biblia sobre eso, David? Bueno, algo que nos dice en Marcos 7, del 21 al 23, es lo siguiente. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. O sea que nuestro pecado no viene de afuera, sino de adentro. Exacto. O sea, ya cuando nosotros fuimos creados, o sea, la raíz de Adán, que fue pecar, desobedecer a Dios, desde ahí empezamos nosotros también con una simiente, por decirlo así, de pecado. Desde que nacemos, sabemos que estamos en pecado, lo dijo David en un salmo, yo fui concebido en pecado y pues mi pecado es lo que me lleva a fallar día tras día, por más que yo me esfuerce en mis propias fuerzas. O sea que... Y como decía el versículo que acabo de leer, David, digamos, todo sale de nuestro corazón. Digamos, muchas veces nosotros dejamos que un pensamiento llegue a nuestra mente, pero si los dejamos llegar a nuestro corazón, de ahí es donde sale toda la maldad. Porque a veces nuestro corazón tiene maldad. Y eso es lo que a veces hace que, digamos, lleguemos a hacer un pecado, a realizarlo, a pensarlo. Y si, digamos, lo pensamos y lo hacemos, ya estamos haciendo mal. ya nos estamos separando de la voluntad de Dios. O sea que todos desde chiquitos somos así, no hay nadie que se libre de la condenación eterna por eso. ¿A ustedes no les pasó? Bueno, a mí me pasó cuando yo era pequeño, que me gustaban los colores de mis compañeros. Ahí me les voy a confesar. Confesión. Cuando yo era pequeño, pues sí, yo tenía una cartuchera y pues tenía mis colores, creo que eran Faber-Castell, pero me gustaban los colores norma de mis compañeros. Y cuando uno se descuidaba que me prestaba el color, yo lo guardaba en mi cartuchera. Pero pues ahí yo no estaba consciente, yo decir el mandamiento de Dios me dice que no robarás, pues no, porque pues, o sea, dentro de mi inocencia, entre comillas, pues para mí era, listo, tengo un color nuevo. Ya. O sea que ya desde chiquito tenías esa naturaleza. Exacto. ¿Y ustedes qué? ¿Ustedes les ha pasado lo mismo? ¿Cuál ha sido un pecado que ustedes digan desde chiquito yo no sabía que esto era pecado? ¿Tienen alguna cosa que contarnos?
¿Alguna Confianza. maldad? ¿Alguna maldad? Ustedes, chicos, ¿qué cosa piensan que desde chiquitos? Pues cuando yo estaba pequeña, mi papá nos traía dulces a todos. Y pues así, chocolatinas a todos. Pero a mi mamá le traía más. Entonces yo a veces iba y sabía dónde ella guardaba las chocolatinas. Y yo venía y le sacaba una y me iba, pues yo soy del campo, entonces me iba para un árbol y, Uy, y me comía la chocolatina Con y manzana. y la dejaba caer el papelito. Y cuando todos, ¿y qué pasó con la chocolatina? Preguntaban, le echaban las culpas a mis hermanos y yo, la inocente, a mí no me echaban la culpa de nada. Y nunca, pues hace poquito confesé eso, pero pues estaba robando. ¿Y te pegaron? Ah, no mentiras. pecadora. Todo es culpa de Eva. Ah, Todo es culpa. A mí me pasa que desde chiquita, yo no sé por qué, no les voy a contar una historia así divertida como la de ellos, pero siempre me veo tentada a decir mentiras. Que si llegué tarde a la iglesia, a algún lugar, en mi mente viene como Una excusa. una excusa. O por cualquier cosa siempre me he visto tentada a decir mentiras y es algo que no sé por qué vino desde mí. O sea, no fue que yo lo aprendí de alguien, sino que extrañamente vino desde mi corazón. Y eso es lo que pasa con el pecado. Es algo con lo que absolutamente todos nacemos. Y teniendo en cuenta esa es la condición en la que nosotros estamos. Todos somos pecadores y por esa razón estamos destituidos de la gloria de Dios y eso es de lo que Dios nos quiere salvar. Pero ahora, ¿quién nos salva y por qué nos salva? Bueno, ¿quién nos salva? Tener claro que quien nos salva es Dios, pero Dios a través de Jesús. ¿Por qué? Mira, esperen antes de avanzar, aquí nos están contando que Juan Pablo nos dice que él se arrepiente de haber tenido una novia en grado transición. ay, tremendito. Ah, Tremendito. Sí, Mari, muy bien. La salvación es la liberación de la esclavitud del pecado y de la condenación. Muy bien. Bien. Pero, ¿cómo así? ¿Quién era quien nos estaba salvando? ¿Quién nos salva de esa condenación? Dios a través de Jesús. ¿Pero por qué? Porque Dios quiso hacer eso a través de Jesús. Dios, ¿qué razón tenía para salvarnos? Ninguna, pero, disculpa, número uno, por amor. ¿Dónde podemos ver eso? En Juan 3:16. todos lo conocemos. Ese versículo. Claro. Sí, quien no se lo sepa, los Pero cristianos. por si no, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera nos amó Dios. Bueno, una razón es por su amor y otra, ¿cuál puede ser? Adicional a ese amor se le puede poner misericordia. O sea, sí, la misericordia. Aquí me dice el versículo 4 y 5 de Efesios 2. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con el que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Wow, impresionante. Y también quiero dar un aporte, pues también en Tito 3 dice en el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, o sea, la bondad de nuestro Dios, Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, complementando todo lo que están diciendo mis compañeros, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor Salvador. Es decir, que otra razón por la que Dios nos salvó es porque Él es bueno. es bueno y porque se le dio la gana, ¿no? Bueno, sí, Misericordia y porque aquí en amor. resumen a él se le dio la gana y lo tenemos también en un versículo. Suena chambón decir que él se le dio la gana, pero así fue. Dice Efesios 1:5. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Listo, para de contar. A mí eso me parece impresionante de Dios, a ustedes, ¿no? O sea, Sí. yo no sé, yo a veces pienso eso como Dios, ¿qué vio en nosotros? Yo soy una niña chiquitica, de gafas ahí, bajita. Él nos acogió. Sí, o sea, ¿yo qué tengo
para darle a Dios. O sea, Dios ni siquiera nos pide algo a cambio. Él podría habernos dejado que estuviéramos, que siguiéramos estando en esa condición de pecado y que nos condenáramos, ¿no? Porque al fin y al cabo eso es lo que merecemos por ser pecadores. Pero no, algo asombroso de Dios es que Dios nos dio un regalo y porque quiso, nos quiso adoptar. Y ahora si tú dices, no, pero es que yo soy muy malo, o tú dices como, no, es que yo soy chiquito y feíto, ya, o no tengo nada para dar, pues te tenemos una noticia y es que a Dios se le dio la gana de salvarte, de amarte, de adoptarte mediante Jesús, así como lo dice Efesios 1:5. Y aportando ahí es que Dios quiso acogerte, hacerte su hijo, o sea, darte esa opción de que fueras amado. Si no tenías amor, que Él te amara. Si no tenías un padre que te brindara amor, Él ahorita te está brindando ese amor. Todo, un hermano, un amigo, todo. Dios quiso hacer todo eso para ti, sin ninguna condición. O sea, Él hizo todo eso para ti sin ninguna condición. O sea, dijo, no me importa si, digamos, no sé, Mayra está haciendo algo malo, o sea, no me importa en qué condición estaba, en qué situación estaba, qué era lo que estaba haciendo, cómo estaba su corazón, su vida, nada, no le importó nada de eso, solamente dijo, te quiero a ti, porque yo sé que en ti puedo hacer grandes cosas, y te escogió a ti de entre muchas gentes, y también te escogió desde el vientre de tu madre, no se te olvide eso. Dios te escogió a ti con un propósito, porque te ama y con su infinita misericordia. Algo que me gusta que dice Dani es que es verdad, Dios pudo habernos castigado porque al fin y al cabo eso era lo que merecíamos, pero Dios prefirió amarnos en vez de castigarnos. Exacto. Y eso es algo muy chévere. Pero ahora, bueno, si Dios nos quiso salvar a través de Jesús y estábamos en pecado, merecemos castigo, pero Dios nos quiso amar y nos quiere dar salvación. Pero la gran pregunta es, ¿cómo somos salvos? Ese es un Pregunta tema- para ustedes. ¿Ustedes cómo creen que somos salvos? ¿Quién nos dice? Bueno, mientras que van contestando esto... bueno, Dinos. dinos. Bueno, si recibimos esa salvación por creer, tan solo por creer que nosotros nacimos con una medida de fe, pero en realidad es creer en Dios que nos da esa salvación. Entonces, Mari dice que nosotros somos salvos por creer. ¿Alguien más dice otra cosa? ¿Y quién pueden escribir ahí por el chat? Mayra dice que viviendo en santidad y viviendo para Cristo en obediencia. Lina, ¿quieres hablar? y yo, por favor, Dale, Dinos. dale, dinos. es aceptando a Cristo. Aceptando a Cristo. Muy bien. Lina dice eso. Dani dice que por confesión somos salvos. ¿Alguien más? ¿Quién da más? Listos. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Si quieren escribir más, pues escriben. Los vamos a leer. Entonces, hay un tema que es muy debatido entre todos los cristianos y es si somos salvos por gracia, por obras o por fe. ¿Y por qué somos salvos? Bueno, ¿Verdad? la verdad sí es un tema bastante debatido. Entonces, primero, en Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Entonces, de ahí surge la gran pregunta, ¿seremos salvos por gracia, por fe o por obras? Iván dice que por todas. ¿Ustedes qué dicen? ¿Por gracia, por fe o por obras? Ay, bueno, Opinen, chicos. mientras ustedes nos opinan, les vamos a contar una historia. Imagínense que nosotros empezamos a preparar este tema como hace 2 meses, ¿no? Y Eva y David se pelearon. ¡Escándalo! ¡Escándalo! Pues porque teníamos diferentes como todos opiniones, ¿no? Porque no teníamos muy claro sobre qué. Lo teníamos. Exacto. Y inclusive nos fuimos un sábado a una panadería, todos, ¿no? Nosotros y otros chicos que creo que están por ahí conectados, no sé si se acuerdan. Y estuvimos debatiendo. Amén. Sí, se acuerdan. De ahí se manifestaron. ¿Se acuerdan que estábamos? Casi nos agarramos en la panadería. ¿Cómo? Casi nos agarramos en la panadería. Exacto.
Exacto, imagínense, porque algunos que por gracia, otros que por fe, otros que por ninguna, otros que por las tres. Es que había mucha controversia, unos decían que por gracia, por fe y no por obras y así. Ujú. Entonces, pues ahorita vamos a aclarar. Aclaro que ya nos reconciliamos, ¿no? Sí, sí. No, todavía no, porque se sentaron separados. No, mira. Esto es algo que produce la gracia de Dios, que haya amor fraternal entre nosotros. Entonces, bueno, más respuestas por aquí nos dijeron. Mafe nos dice, hola Mafe, es mi prima. Dice que somos salvos por gracia. Nos dicen, alguien más dijo que por confianza y por fe. Y por fe, que por gracia, por las tres. Erika nos dice que por gracia, por fe y por amor. Dani dice que confiesen para perdón. Pues nos pueden decir el por qué. Muy bien, muy bien. Entonces, La panadería que compartieron allá y todo, es como el que pidió, digamos, roscón, otro pan, otro liberal, otro croissant, pero en sí lo hacen de la misma. Digo, sí, digo, no, como tal. ¿No? oye, de hecho sí es un buen ejemplo. Sí, qué bien, me gusta el ejemplo. Aunque ese día en la panadería que pedimos. Bueno, Solo pan. solo pedimos pan. Por amor, por fe y por esperanza dicen que somos salvos. Pero bueno, ¿qué nos dice la Biblia acerca Bueno. de esto? Dice, en Efesios 2, del 8 al 9 dice, presten mucha atención a lo que Mucha dice. atención a este versículo. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, no por obras para que nadie se gloríe. Exacto. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Entonces, si dijéramos que nuestra salvación es por obras, ahí queda bien. Pues eso es algo que ahorita tiene, por decirlo así, muy comprometida a la gente en sus religiones, porque muchos piensan, no, que el catolicismo me salva, no, que el judaísmo me salva, no, que el islamismo o los musulmanes o los mormones. Ustedes ven ahorita las noticias, lo que está pasando en Israel y los palestinos. Sí, la guerra es por creencias, porque yo creo que me salvo así y punto. Entonces, cuando yo voy y miro, digamos, la doctrina de una religión, voy, digamos, al judaísmo para no irnos tan allá, porque pues nosotros conocemos, digamos, la vida de los judíos según la Biblia. El Levítico mostraba muchas cosas que tenían que hacer ellos para mantener esa santidad, para mantenerse santos, mantenerse limpios. Y de igual manera, pues ellos no tenían ninguna comunicación con Dios, por decirlo así. Lo único que tenían que hacer, aparte de limpiarse ellos mismos, era entregar un cordero o un sacrificio, ya sea una paloma o lo que tuvieran en su ganado como una ofrenda, para que el sacerdote intercediera por ellos y ahí Dios, pues, en símbolo, pues, por la sangre que se derramaba, pues limpiara sus pecados. Obviamente, en la Biblia, antes de Jesús, eso era pues completamente válido, completamente lícito dentro de las cosas del plan de Dios de salvación. Ahorita pues los judíos siguen creyendo lo mismo, que yo tengo que seguir cumpliendo con la Torá, que yo tengo que seguir cumpliendo con ciertas leyes, y eso pues estaría justificando que por obras yo me estoy salvando y que por mérito propio yo también estoy haciendo puntos para salvarme. Lo mismo ocurre con el catolicismo. Pasa con el catolicismo que, digamos, en catolicismo a todos les dicen que son pecadores, obviamente, pero que tienen un plus. Que si usted ora, si usted reza tantas Ave María, tantos Padre Nuestro, tantos Ángeles de mi guarda, bueno, lo que ellos recen, suman puntos como para empatar, como para librarse ahí de esos pecados que cometieron. Y adicional, si hay algo de lo que no puedan librarse, entonces tienen un santo para tales cosas, para que ellos esos santos puedan interceder por ellos. Entonces, ahí no hay ninguna comunicación con Dios, sino más bien, yo sigo, según el catolicismo, yo también sigo sumando puntos con mis obras para ser salvo. Y es algo que, pues, en el cristianismo no es algo válido. Aquí podríamos entrar en una pregunta y es la siguiente. ¿Mi religión cristiana me salva? Religión. ¿Mi religión cristiana me salva? ¿No nos salva? ¿Por qué no nos salva? No, porque nosotros no somos una religión.
Nosotros lo que tenemos es una relación con Dios, no es Exacto. una religión. Bueno, pero nosotros dentro de nuestra religión, voy a ponerlo entre comillas, nuestra religión cristiana hacemos Está bien, ciertas sí. cosas, ¿no? Nosotros hacemos ciertas cosas como por ejemplo ir el domingo a la iglesia. ¿Qué más hacemos como cristianos? ¿Qué hacen los cristianos? ¿Qué más hacemos nosotros como cristianos? Dar el diezmo, Nosotros Dar el damos diezmo. diezmo. ¿Qué las más? muchachas deben estar en falda. Sí, nosotros nos respetamos entre cristianos, honramos a nuestros papás, ¿cierto? Nosotros somos vírgenes hasta el matrimonio, ¿cierto? No, mentira, sí. Algunos no. Es la gracia. Entonces, podríamos decir que todas estas cosas son obras, ¿no? Y la pregunta es, ¿esas obras nos salvan? No, porque digamos sería así como las personas que están, decirlo así, que no han aceptado a Cristo, no han reconocido a Cristo, que andan en el mundo, digamos, las que tienen fundaciones o las que, digamos, son los cantantes de música, digamos, secular y que dan, digamos, donativos a personas pobres, le dan alimentos a personas que necesitan, están haciendo obras, sí, pero esas obras no lo van a salvar porque puede ser que estén ayudando a los necesitados, pero no están haciendo otras cosas que o sea, que te acercarían a Dios o que serían correctas, o sea, solamente están actuando una. Y lo que estamos hablando es que la fe, la gracia y las obras van juntamente y no solamente una. Exacto. Voy a leerles una cita bíblica aquí que teníamos de Santiago 2, del versículo 14 al 22. Les voy a leer rápido. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Pero alguno dirá, yo te mostraré que tengo fe sin obras, pero yo te digo, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Pues si pues si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de sustento de cada día, y alguno de vosotros les dice, abrigados y saciados, Pero, Perdón, perdón, discúlpenos ahí, ya. es que llegó una llamada. sí. Ya, continúa. Entonces dice, pues si un hermano o una hermana están desnudos, tienen necesidad de sustento de cada día, alguno de vosotros les dice, id en paz, abrigados y saciados, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará su fe a esas personas? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Por tanto, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta y no te salvará? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Tú te has hecho como ellos y no eres justificado. ¿No fue justificado por obra nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que las obras actuaron juntamente con su fe y que la fe se perfeccionó por las obras? Este versículo lo pueden encontrar en Santiago 2:14. Entonces, en conclusión, nuestras obras, ¿qué vendrían siendo? No son nuestra salvación, ¿cierto No. que no? Nuestras obras no nos salvan. Nuestras obras que vienen siendo el complemento. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que las tres van de la mano. ¿Estas nos salvan? No. Esto es cómo podemos ser salvos, ¿no? Porque ¿quién nos salva? Nos salva Dios a través de Jesús. Me gusta algo que dice Dani. Dice, las obras buenas son manifestación de que somos verdaderamente salvos. Y es verdad, y ahí queremos hablarles un poquito acerca de la fe. Pueden encontrar versículos acerca de esto en Romanos 10:10, Efesios 2 del 8 al 9 y Hebreos 11:9, que es el típico de después la fe, la certeza de lo que se espera. Nosotros somos salvos, como lo decía Efesios 2 del 8 al 9, somos salvos por medio de nuestra fe. Somos salvos por medio de la fe. Pero nuestra fe la manifestamos a través de nuestras obras. Tengo una pregunta. Pregunta, David. ¿La oración de fe me salva? ¿Ustedes qué dicen? ¿La oración de fe nos salva? Si se cuenta los Romanos 19, ¿no? Que con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Iván dice no y Laura dice no. ¿Por qué dicen que no? Pero María está diciendo algo, la de que se cree y confiesa. Ya complementamos lo que dijiste, Mari. Qué bonito. Iván y Laura nos dijeron que no, porque la oración de fe no nos salva.
¿O hay alguien que opine que sí nos salva? Por eso, o sea, ratificamos lo de cuando uno hace la oración de fe y le hace hacer la oración de fe, en el cielo, porque él decía, si nos ¿Estás garantiza hablando muy pasito? que la oración de fe nos salva. Pues si Romanos 19 y el 10 nos certifican que aceptar y aceptar viene la Danos un segundo. Estamos solucionando problemas técnicos. Listos, entonces, dicen por aquí, Mafe dijo lo siguiente: es el primer paso para comenzar una vida con Cristo. Dice Laura, si no hay un arrepentimiento verdadero, nos sirven las múltiples palabras. Dice Juan Pablo, cuando aceptamos a Jesús de salvación, dice su huella en mí, que yo creo que es Lauris, o la chica Sarita, dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y Lina Paola nos dice, no, el que salva es Jesucristo. La oración es un medio. Y sí, la oración de fe es un medio. ¿Y cómo queremos ejemplificar esto? Un matrimonio. Entonces, esa profundidad, porque pues todos somos solteros, ¿no? No nos hemos casado, pero pues lo que hemos visto y lo que nos han enseñado para los matrimonios. Entonces, en un matrimonio, ¿qué pasa? ¿Ustedes han ido a algún matrimonio? Yo creo que sí. Y es que nosotros nos enamoramos de la persona por pura gracia, porque uno no sabe que esa persona que ve en uno. Y bueno, eso es por pura gracia que nos enamoramos, ¿verdad? Y recibimos como ese amor de la otra persona por pura y física gracia. Pero ¿cuál es el paso a seguir? Casarse. Y en un matrimonio, ustedes que pueden ver, ¿no? Ustedes pueden ver que está el novio diciéndole a la novia, te voy a amar y te voy a cuidar por siempre, te voy a ser siempre fiel. Y la novia le dice, sí, yo te voy a cocinar y te voy a amar y te voy a cuidar en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. ¿Cierto que sí? Eso podría decirse como una declaración Amor. de amor y de fe. De fe. Esa podría ser como el principio de nuestra oración de fe. ¿Se acuerdan que nos paramos en el altar o en nuestra pieza arrodillados diciéndole, Señor, yo te pido perdón por mis pecados y ahora en adelante te acepto a ti como mi único Señor y Salvador? Y ese sería nuestro paso de fe, o sea, nuestro paso de creer, dar un paso. Y ese es el mismo que damos en el matrimonio. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el novio sale de la iglesia y va y se busca otra? ¿Ah? Ahí no sirvieron de nada las palabras. Simplemente fue palabrería. Pero palabrería, ¿cierto? ¿Qué pasa si la novia ya no atiende al esposo? Sí. Y se vayan a dejar. Si está enfermo, ¿Pierde qué, dijiste? Pierde la salvación. Pero entonces no, Pierde el la oración no la matrimonio. hace. Ya no se hace matrimonio. Ese matrimonio ya no sería matrimonio, ¿cierto? ¿Y cómo demuestra una pareja que está de verdad casada, que está enamorada? ¿Cómo demuestra que sus votos no fueron solo palabras? Con sus obras, ¿cierto? Porque mientras la chica lo atiende, mientras él la honra, la respeta, le es fiel, y etcétera, y todas esas cosas que se hacen en los votos matrimoniales. De igual manera no significa que firmaron un contrato para que tengan que hacer eso, ¿no? Pues es algo que nace de corazón para hacer hacia la otra persona. Ajá. Sí. Y eso es exactamente lo mismo que pasa con la salvación. Nosotros recibimos la salvación por pura gracias. gracia. La recibimos mediante un paso de fe, que es nuestra declaración con nuestra boca. Ahora ustedes dirán, ¿la declaración de fe tiene algún orden? ¿La oración de fe que hacemos tiene un orden? ¿No? ¿Ustedes No. qué creen? No, porque tú la puedes hacer como Dios te ponga en el corazón, digamos, todo lo que salgas de tu corazón, o sea, que sea, debe ser genuina y verdadera. Exacto. Exacto. Dicen unos sabios, los cuales son mis padres, de lo que abunda el corazón sale a relucir por los labios, ¿no? Por la boca. Entonces, de lo que hay adentro, eso sale. Si verdaderamente sale del corazón, pues se verá reflejado, como le decíamos ahorita, por los actos, ¿no? Exactamente. Y les queremos dar un ejemplo de esa oración de fe que no tiene que ser como un orden y eso. Está en Marcos 15:27, lo pueden leer, no se los voy a leer en este momento, pero es
el caso de los dos ladrones. ¿Se acuerdan de los dos ladrones que estaban crucificados junto a Jesús? Que uno le decía, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y Sálvanos a nosotros. sálvanos a nosotros, ¿no? Y que el otro le dijo, tú no tienes temor de Dios ni siquiera en el día de la muerte. Y el que dijo, la oración de fe es impresionante. La oración de fe de este ladrón fue, Señor Jesús, acuérdate de mí Acuérdate de mí. cuando estés en tu reino. Y no fueron las palabras de ese ladrón lo que conmovió a Jesús, sino la intención que había En su corazón. en su corazón. Y así ese ladrón fue salvo, ¿sí? Esa oración tan simple, tan, pues que para nosotros parecería simple, pero que para el cielo fue un gran acto. Y pues eso es lo que les queríamos contar. En cuanto a gracia, tenemos un versículo que está en Romanos 11:6. Dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Ujú. Y con esto lo que les queremos decir es que no les repetimos de nuevo, no es por obras, es por pura gracia, porque si fuera por alguna obra, si fuera porque yo voy el domingo a la iglesia, si fuera porque me pongo la falda más larga, si fuera porque yo soy la que nunca digo mentiras, si fuera porque soy la que oro más, si fuera por eso, entonces ya no habría gracia, o sea, Ya no hay gracia. porque ni siquiera Jesús tendría que morir, porque serían mis acciones lo que hubiesen determinado mi salvación y ya no lo que hizo Jesús, que fue simplemente un regalo de gracia. ¿Y por qué gracia? Porque no lo merecemos. Porque no la merecemos y porque Él era un justo que fue castigado Por nuestra culpa por nuestra y culpa. por amor. Ujú. Ahora, bueno, hablando de todo este tema, si somos salvos por fe, por gracia. Ay, bueno, que no sé si alguien más haya dicho algún aporte. Bueno, Dice Iván, de hecho en la Biblia no aparece la oración de fe. En los tiempos de Jesús, la condición era seguirlo y luego de la resurrección se demostraba con el bautismo, lo cual es un acto de fe y de entrega. Ay, de hecho, sí, eso estamos hablando hoy. Les vamos a lanzar una pregunta que nos hicimos nosotros hoy. La Biblia dice que el que confiesa sus pecados se aparta y bueno, el que creyere y fuera bautizado será salvo. exacto. O sea que si alguien no se bautiza no es salvo. ¿Qué piensan? No. ¿Qué piensan ustedes? Denos opiniones. Chum, chum, chum. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Esperamos sus respuestas. ¿Qué? ¿Será salvo o no quien no Quien no se se bautiza. bautice? Ujú. Dios les bendiga a todos, buenas noches. ¿Me escucha? Hola, Marquito. Pues yo considero y pienso pues que mientras una persona tenga pues la oportunidad y pueda hacerlo, el bautizarse y pues ya por alguna u otra razón no lo quiera hacer, pues ya ahí sí lo veo grave, pero por lo menos yo diría que digámoslo, una persona que hace la oración de fe minutos antes de morirse. Entonces hace la oración de fe y se muere y porque no se bautizó, entonces se condenó. No, eso va como en la obediencia de la persona a lo que el Señor Jesucristo estableció. Y si yo hice la oración de fe hoy y me muero en 5 años y no me bauticé, ¿soy salva o no soy salva? Bueno, Bueno, ¿puedo participar? Claro claro, que sí. Podemos entender que la obra de Dios es de tanta gracia, comprendiendo que hay muchos casos diversos que pueden manifestarse de diferentes maneras. Voy a poner ciertos casos. Cuando yo me entregué a Cristo, yo llegué a la iglesia casi que llorando y yo me arrepentía todos los días. Pasaron alrededor de unos 3 años cuando una hermana me dijo, ¿usted ya hizo la oración de fe? Y yo me acordé y le dije, no, yo nunca hice una oración de fe. Entonces me dijo, hágala porque si no usted no es salvo. Pero yo ya me había casado, yo ya me había bautizado, había dado frutos de arrepentimiento. Entonces eso me confrontó a mí. Pero yo por dentro sabía que sí era salvo, pero eso me confrontó. Entonces ahí hay un acto de religiosidad,
porque mis frutos manifestaban que yo sí había recibido salvación. Ahora, en el caso, vuelvo y digo, la gracia de Dios es muy grande, de personas que a última hora están muriendo y hacen una oración de fe, verdaderamente poniendo su confianza en Cristo, porque aquí no se basa solamente de una creencia vana en Jesús. Se trata de una verdadera creencia en Cristo, que la cruz me sea revelada, que el amor del Padre me sea revelado y yo caiga a los pies de Cristo rendido, entendiendo que yo no merecía esto. O sea, el amor de Dios nos tiene que convencer de nuestro pecado y esto causa que una persona empiece a manifestar transformaciones. Entonces, en ese orden de ideas, si hay una persona que lleva 5 años en una iglesia y no se ha bautizado, yo dejaría entredicho su salvación. No puedo establecer que no es salvo, pero las obras son una manifestación de mi nueva fe y de una verdadera fe. Entonces, no podemos establecer una sola cosa. Si no soy bautizado, no soy salvo. Todo depende de los diferentes casos. Es mi aporte. Gracias. ¿Quieren comentar? Gracias, hermano Álvaro, por tu aporte, de verdad, súper importante. Yo creo que les llegó al corazón a todos. De hecho, Gracias. precisamente lo que íbamos a concluir fue lo que dijo Álvaro. Digamos, lo ideal no es que lo hagamos, sino cómo lo hacemos. Porque pues si hacemos las cosas sin la fe puesta en Jesucristo, ahí ya llevamos la de perder, porque entonces estamos perdiendo el tiempo ahí. Ujú. Sí, total. Y nuestra fe es demostrada a través de nuestras acciones, de nuestras acciones, así como lo leyó ahorita David en Santiago. Muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Cómo vamos a mostrar que tenemos fe si no tenemos obras? Ahora tú dirás, ay, yo no me he bautizado, ¿será que sí soy salvo o no? Pues ahí es donde, de nuevo, lo que dijo David ahorita, miremos la intención de nuestro corazón. Nuestro arrepentimiento, decía, hace poquito escuché una frase muy chévere que decía, nuestro arrepentimiento no es llorar, sino cambiar. Y nuestro arrepentimiento se demuestra en las obras que hacemos. Y el bautizarse es un paso de obediencia a Dios. ¿Y se acuerdan lo que leímos hace unos versículos atrás? Que el pecado que era desobedecer a Dios. Entonces, si estamos desobedeciendo aún en esto a Dios, estamos pecando todavía. Y pues digamos, lo tenemos en la Biblia cuando el Señor Jesucristo él hizo ese paso de obediencia al bautizarse y cuando descendió la paloma, o sea, él nos da el ejemplo de ese paso de obediencia que es el bautismo, bajando a las aguas y ya, digamos que nuestros pecados fueron como dejados atrás y somos nuevos. De hecho, ahí podemos entender que cuando Jesús se bautizó, él no tenía necesidad de hacerlo, porque pues el morir al viejo hombre, pues ahí nosotros lo que entendemos por parte de Jesús es que él quiere que seamos ejemplo, o sea, que él es ejemplo para nosotros y quiere que nosotros le sigamos a él. En lo que él hace. Perdón, dice Laura Nieto que quiere opinar, entonces te escuchamos. Te escuchamos, Lauris. Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Bueno, obviamente es muy cierto. La parte de la obediencia es fundamental porque es cierto, si como decía David, el Señor Jesús no tenía ninguna necesidad de bautizarse, él era santo, pero él quería dar un precedente de obediencia y de honra a su Padre porque era un mandamiento. Pero hay otro ejemplo muy bonito en la cruz del Calvario, cuando el ladrón reconoció que no era pecador, porque inclusive le dijo al ladrón, su amigo, oiga, usted no tiene temor de que lo que le está pasando y aún así es irreverente, pues en pocas palabras. Y le dijo al Señor, venga, luego de esta manera, ¿no? Señor, tenme en cuenta cuando estés en tu reino, porque se daba cuenta la necesidad de que estaba al lado de su Salvador y que no tenía otra esperanza. Y el Señor dijo, claro, hágale, vas a estar conmigo en el paraíso, vas a estar conmigo en el paraíso. Pero no le dijo, no, mijo, pero un momentico, bájese de la cruz, vaya y bautícese, súbase, súbase, y ahí sí, cuando muera, camine. No. Fue un momento pues... tiene agua para bautizar a este ladrón. Sí, o venga, Romano, echa la agüita aquí como... No.
O sea, no se tratan de los múltiples rudimentos para que le digamos a una persona que tiene que ser salva. Inclusive cuando un personaje de la Biblia, no recuerdo muy bien cómo se llamaba, él le preguntó creo que era Felipe o Esteban, ¿qué impedimento tengo para bautizarme? Quiero entender las escrituras, pero ¿cuál es el impedimento? Ninguno, venga, no había una disposición en su corazón. Cuando una persona está dispuesta y quiere ser salva, el Señor le da la oportunidad, la oportunidad la tuvo el ladrón. Entonces hay una oportunidad, hay una esperanza, pero si nosotros tenemos la oportunidad de vida, seguimos viviendo en el Señor y hay la capacidad de poder obedecerle al Señor, se le hace porque es obediencia. Y ese es mi aporte. Muchas gracias. Muy bien. Sí, muy bien. Gracias. Gracias por tu aporte. ¿Querías decir algo, Samuelito? Bueno, sí, aportando un poco a eso, es que hay casos de casos, ¿no? Y que pues aquí es donde muchos opinarán que de pronto ya sabiendo, dice el Señor en su palabra, que el que sabe, ¿cómo es que es? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace. hace, le es contado por pecado. Entonces, hay casos de casos, por ejemplo, hay personas que ya llevan más de 10 años en la iglesia y Dios de alguna u otra manera les está diciendo que les está dando la oportunidad, digámoslo así, de que se bauticen. Y pues estas personas no se bautizan. Entonces, ¿qué están haciendo ahí? Simplemente no están siguiendo ese paso como de obediencia, sino que de alguna u otra manera pues, podría decir lo catalogo como un conformismo, no sé. Entonces, ese es el caso donde podemos decir que sí que ya es, en cierta manera, una desobediencia. Exacto. Ahora es que usted no diga, no, yo me voy a bautizar porque si no pierdo mi salvación. No, recuerden que todo es con la intención de que debe salir corazón. de lo más profundo del corazón, exacto. Exacto, porque de nada nos sirve cumplir con un acto ceremonial, con cualquier cosa, no, de nada nos sirve hacerlo si no lo hacemos con nuestro corazón y con fe, que fue lo que dijimos ahorita que hablamos, ¿listo? Exacto. Entonces, ahora viene una pregunta. ¿Nosotros somos salvos o somos justificados? ¿Ustedes qué creen? Digamos, es un término que se confunde mucho porque pues cuando yo recibo a Jesucristo en mi corazón, obviamente me incluyo en el plan de salvación de Él, pero eso no significa que ya tome su salvación de una vez, sino que pues es un proceso. O sea, según el tiempo estipulado que tenga Jesús o Dios para que uno viva en esta tierra, es ese tiempo en el que pues nosotros estamos trabajando para esa salvación, por decirlo así. No significa, porque ahí volvemos otra vez a lo de las obras, entonces yo me tengo que estar esforzando aquí en la tierra para que me salve. No, digamos, cuando yo me meto en ese plan de salvación, al creer en Jesús, en confiar en Jesús, Jesús no me va a dejar solo, por decirlo así, como que mire a ver usted cómo se las arregla para que haga las cosas bien. Entonces dice aquí en Hechos 13:37 al 39, mas aquel a quien Dios levantó no dio corrupción. Sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Entonces cuando conocemos este versículo, entendemos que al recibir a Jesucristo no es solamente listo, ya tengo a Jesús de pana y ya, sino que entendemos que pues viene como abogado y nos hace ver como justos delante de Dios. A eso se le llama ser justificado. Justificados. Entonces, el término justificado, como dijo David, es que ahora Dios nos ve como personas justas. Entonces, Dios ya no ve a Samuelito el mentiroso. O Eva... La que se roba los chocolates. Eva la que se roba los chocolates. David el ladrón de colores. No. Jessica la que inventa excusas. No, Dios ya no nos ve como con este término de nuestro pecado. Dios ya no nos ve como eso, en la condición que estábamos antes, sino que a través de Jesús, Dios nos ve como David el santo, Samuel el hijo de Dios, Eva la justa, porque por gracia recibimos ese regalo de que Jesús nos hace ver santos, nos hace ver justos delante de Dios el Padre. Exacto. Dice
Dice el Señor en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. La única manera de llegar al Padre es a través de Jesús. Decía Evita que el Señor se convierte en nuestro abogado. Y pues, exacto, así es, nos hace justos delante del Padre. Y queremos darles el ejemplo de la parábola del fariseo y el publicano, que está en Lucas 18, del 9 al 14. Anótenlo. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Imagínense esa historia, a ver. Imagínense ahí el fariseo puesto en pie y oraba así. ¿Tú lo tienes ahí? Sí. Así oraba el fariseo. Dios, te doy gracias porque no soy como estos hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo todo lo que gano, de todo lo que gano. Entonces ahí... Entonces, dice el versículo 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios se propició a mi pecado, Dios se propició a mi pecador. Entonces ahí están los dos extremos, ¿no? Estaba uno diciendo, es que yo sí diezmo, yo sí oro, yo sí ayuno. Egoísmo. Exacto, y en cambio el publicano decía, uy no, qué vergüenza acercarme delante de Dios. Dios se propició a mi pecador. ¿Y qué dice el versículo 14? Que es impresionante. Dice, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Y qué resaltamos del versículo 14? Dice, os digo que este descendió a su casa, ¿qué? Justificado. El otro era más pecador que el otro, ¿no? Porque el otro, ¿se acuerdan que ese diezmaba? Bueno, entonces vamos a leer. Somos salvos o justificados. Unos dijeron que también somos predestinados. El hermano Álvaro dijo que somos justificados y salvos. David nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dijo Dani que se entrecorta a veces. Ay, de verdad. Nos dicen, si se entrecorta, nos dicen, sí. Le echamos carbón al internet. Le echamos carbón, sí. No, en serio, no sé por qué, qué tal no estoy entendiendo nada. Qué gracia, ¿no? Listos. Ahora, si utilizáramos un ejemplo terrenal de la salvación, ¿con qué podríamos comparar la salvación? Hablándolo terrenalmente, o sea, mostrando un ejemplo, una comparación. Eva nos va a dar un versículo antes. Bueno, chicos, y hablando de lo que leyeron del publicano, tengo en Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y eso es lo que les quería decir. Ese versículo, que es, pues, digamos, teniendo en cuenta lo que hizo el fariseo y el publicano, ¿sí? Entonces, digamos, él fue justificado, el publicano. El publicano fue publicado. Fue justificado. No, tranquila. No, sí, es verdad. Y de hecho, ese versículo que nos leyó Evita, hay otro versículo que no me acuerdo la cita, pero que lo estuvimos leyendo esta tarde, que dice, entrad por la puerta angosta, que nos dijo Evita. ¿Y saben cuál es la puerta angosta? Dice ese versículo, yo Jesús soy esa puerta, y el que entre por mí hallará libertad. Así que, ¿cómo somos justificados? A través de Jesús, entrando por esa puerta angosta, que es seguir los pasos de es estrecha, pero que lleva a la salvación. Pero que lleva a la salvación, y es Jesucristo. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta, si utilizáramos un ejemplo terrenal de la salvación, ¿con qué la podríamos comparar? Aquí ya nos están respondiendo inclusive. Dijeron que con un regalo, Dani dijo que con un caso judicial. Nosotros también les vamos a dar un ejemplo, que es el de
Una carrera universitaria. Digamos, ¿Cuántos están en la cuando universidad? Bueno, están estudiados. Levanten la mano. ya me estoy pensionando. Digamos, Pablo hablaba mucho de una carrera que él corría con perseverancia para llegar a esa meta del supremo llamamiento. Nosotros pues quisimos asociarlo, esa carrera, pues con una carrera universitaria, porque a fin de cuentas es un ciclo que tiene un principio y un final, y ese es el final al que pues todos soñamos llegar, ¿no? Entonces, ¿cómo entro a esa universidad? ¿Cómo adquiero esa matrícula? Dice, lo que pusimos nosotros. Dice que nosotros entramos a la universidad si creemos en Jesús. Entonces Jesucristo es ese pase como para entrar a esa universidad. Nuestra matrícula, ¿no pagan la matrícula? Jesús. Entonces la salvación es el diploma, sería el diploma que alcanzamos al final de la carrera. Yo no puedo decir al principio del semestre ya soy ingeniero, ya soy arquitecto, ya soy diseñador, porque pues aún estoy en ese proceso. Entonces lo mismo ocurre con la salvación. O sea, dentro del marco terrenal de lo que es, bueno, el marco eterno, por decirlo así, de lo que es el plan de salvación para Dios, obviamente, Él ya tiene escogidos, predestinados a los que son salvos, pero dentro de lo que es nuestra vida terrenal, pues nosotros estamos en ese proceso. Entonces, dice Lucas 23, del 40 al 42, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, Ay, espérate, ahí está lo de los sí, te interrumpo un ladrones. segundo. Aquí la diferencia con esta carrera celestial, nosotros acá para graduarnos de una carrera tenemos que hacer 4, 5, 8 semestres, sí, eso. Sí, algunos hacemos 10, otros 12. Sí, tenemos un tiempo estimado, o sea, sabemos que si hacemos 8 semestres nos graduamos, eso ya es fijo, lo sabemos porque no podemos hacer solo 4 o solo 2, no nos vamos a graduar, ¿sí? Eso hablándolo terrenalmente. En esta carrera universitaria celestial hay una diferencia y es que nos podemos graduar o al primer semestre o después de 20 semestres porque no sabemos cuándo vamos a morir, no sabemos si vamos a morir mañana o si vamos a morir dentro de, quién sabe, Y el ejemplo pues cuántos es años. lo de los ladrones. Estábamos hablando del ladrón que fue salvo en ese momento, y también hay otro versículo que hace el ejemplo paralelo desde el otro extremo. Dice Mateo 24, del 44 al 46. Por tanto, también nosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando el Señor venga, le halle haciendo así. Es decir, que cuando nosotros nos inscribimos a esa carrera no es para irnos de locha, sino de una vez enfocados a lo que es, y así mismo nos quiere hallar Jesucristo, porque para eso nos pagó la matrícula. O sea que tenemos que estar preparados, no podemos ser estudiantes vagos, porque qué tal nos pidan la tarea hoy. Entonces debemos de estar siempre preparados para cualquier examen que nos vaya a realizar. Es como un examen un examen sorpresa. Toca estar preparado para toda buena hora. No sabemos en qué momento el Señor nos va a llamar. Igual. Y es que, perdóname, y no hay que, digamos, ahí también, digamos, podemos colocar, bueno, no me sé bien la cita bíblica, pero el que habla de que cuando sea la venida de Jesús, Él no avisará, es como un ladrón cuando entra a robar a una casa. Entonces Él nunca te va a decir, no, yo voy a ir a robarte a tales horas. No. Como la canción de juguemos en el bosque, mientras Jesús está. Exactamente. Me estoy poniendo. Sino que tú tienes que estar alerta, siempre estar en constante, digamos, en relación, comunión con Dios, porque Él nunca te va a decir cuándo Él va a venir, digamos, por la iglesia. Entonces tú tienes que, digamos, atesorar esa gracia o ese don que Dios te dio, que es la salvación. Ahora, nadie puede pasar una materia o graduarse si no tiene primero a alguien que lo guíe, que le instruya. Y entonces en esta carrera celestial, ¿quién nos instruye? Bueno, según la carrera, debemos tener un tutor legal. Por eso estamos hablando de que pues cuando Jesús murió por nosotros y pues nos dio ese regalo, no nos dejó aquí como listo, ya les di su regalo, hagan lo que, como crean ustedes que están haciendo el bien. No, para eso Él dejó a alguien que es El Espíritu Santo. Listo, entonces ahí tenemos la cita, Juan 16, del 13 al 15.
Y dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dará lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que le pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Entonces el Espíritu como tal es el que nos va a decir, pilas, chino, así no es como se hacen las cosas. Pilas que vas perdiendo esta materia. Esta área de tu vida está así. El Espíritu Santo va a estar ahí para decirlo. Bueno, Sí, es el que siempre ahora, volviendo al enfoque del ejemplo universitario, vamos a ver los diferentes tipos de estudiantes que podamos encontrar en esta situación. que podamos reflejarlo en nuestra vida o en nuestra Exacto. Sí, relación. o digamos, amistad. pues cuando pensamos en una universidad, ustedes ven todo tipo de personas. Está el deportista, como muestran en las películas, el popular, el nerd, el vago, el delincuente, bueno, Sí. el que le lame las botas al profesor, Y que etcétera. queremos preguntarles algo, no solo en la universidad, inclusive en el colegio o en cualquier Sí. instituto donde ustedes hayan estudiado o cualquier cosa que puedan ver acerca de estudio. Queremos preguntarles ustedes qué tipo de estudiantes son o fueron. Si nos lo escriben ahí mientras les explicamos los ejemplos de nosotros. Bueno, el primer estudiante que tenemos como ejemplo, mientras dialogamos nosotros preparando este tema, era el estudiante que sabe para dónde va, el que la tiene clara. Dice Filipenses 3, 12 al 14. ¿Quién me ayuda ahí a leer? Dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección, para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Ese es el primero, el que sabe para dónde va. La tiene clara y está enfocado. Ajá, y el segundo, ¿cuál es, Samuelito? El segundo es el que se preocupa por no perder la matrícula y pone sus ojos en los demás. O sea, como tal, siempre está guiándose por otro. Dice en Hebreos 12, del 1 al 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí tenemos como ejemplo la contraparte de este versículo, porque pues no encontramos como tal alguien que hiciera lo contrario de lo que habla esta palabra. Y es aquel que en lugar de enfocarse en examinarse a sí mismo, se enfoca en lo que hacen los demás. No sé si ustedes han visto por ahí algún hermanito que diezma porque el otro diezma, o que se congrega porque ve que el otro se congrega. Y hace eso de esa manera como por la seguridad de que, bueno, sí, yo tengo que hacer esto porque mi hermanito también lo está haciendo. Exacto, y podemos definirlo como el cristiano, el creyente, aquel que no tiene una identidad en Cristo, Es verdad. sino vive como de los demás. En un faltante de identidad. Exactamente. Bueno, el tercero es los que quieren que los demás corran la carrera como ellos. En Romanos 14, 1, 10. Ese no se los vamos a leer, se los vamos a dejar para que lo lean, que es un poquito largo. Sí, es que son 10 versículos. Son 10 versículos y ya se va a acabar la reunión. Espérenos 8 minutos, ya casi acabamos, no se vayan. Ese como tal trata más que todo, digamos, de aquel que dice, como yo hago las cosas, así tienen que hacerlo los demás, y si no lo hacen ustedes son unos pecadores. Ajá, exacto. Entonces, es decir, yo me pongo la falda larga, entonces Eva también se la tiene que poner larga. Todos así. Sí. Otro ejemplo, ¿cuál podría ser? Que si yo llego puntual, todos tienen que llegar puntual.
Que si yo diezmo 100.000, el otro también tiene que... O lo si que, yo el oro de ejemplo que esta decía manera. Álvaro, el Álvaro ya se bautizó y todo, y la hermanita no ha hecho la oración de fe, pilas, porque yo ya la hice y si usted no la hace se pierde. Ujú. Ese es el que quiere que los demás hagan la carrera con él. Entre otros ejemplos. Ujú, exacto. Que yo no me pongo aretes y usted porque sí se pone aretes. Cosas así como esas. Cuarta, el gomelo. Mi papá lo paga todo. Ese que nos dice, Samuelito. Entonces, el Jueces 16:20 dice, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó de su sueño, se dijo esta vez, saldré como las otras y me escaparé, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Entonces, ¿qué podemos ver? El gomelo, en este caso, Sansón, por ejemplo, creía que... perdón. El gomelo. El Que gomelo como Sansón. ya había ingresado, por decirlo así, ya tenía asegurada una matrícula, así como Sansón creyó que iba a salir de las otras circunstancias como había salido. Pero, ¿cuál era la diferencia aquí? Que ya Jesús no estaba con él, que ya Cristo ya se había apartado. Anexo a esto, decimos que otros creen que porque no, Jesús ya murió por mí, yo ya tengo la salvación, ya. No tengo que preocuparme por nada. Son como esas personas que piensan que salvos siempre salvos. Exacto. O sea, que no tienen que hacer, digamos, de pronto tener, digamos, una vida correcta de obediencia, sino que siempre, no, porque yo hice, digamos, la oración de fe, me bauticé, voy a la iglesia, pero venga, el domingo voy a una rumbita y pues tomo algo de bebida. Porque mi Y papá entonces- lo paga. Sí, y entonces, pero es que la palabra de Dios dice que yo soy salvo. Si confieso con mi boca siempre, entonces se agarran como de eso, ¿sí? O sea, piensan que porque ya, digamos, el Señor Jesucristo pagó todo por ellos, entonces que ellos no deben, digamos, como de valorar y atesorar lo que Digamos, les una, dio. una excusa de ese tipo de personas es también citar la Biblia, porque muchas de las sectas o religiones que han salido es por interpretar mal la palabra de Dios. Eso hay que tenerlo muy claro y, digamos, alguien puede pensar con Primera de Juan 2:2 que dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es decir, que con este versículo yo entiendo que Él pagó los pecados de todos, entonces yo ya no me tengo que preocupar por nada. Y de hecho Pablo lo explica en Romanos 6, del 1 al 2, que nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Entonces, es decir, pues pequemos, Jesús ya nos salvó, ¿no? Sí, a pecar, salgamos de esta reunión a pecar. Pues no, dice así, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y si Jesús nos salvó, entonces volveríamos a esa condición de las que les hablamos al principio, ¿se acuerdan? De estar pecando, es decir, Deliberadamente. exacto, recibiendo una condenación por nuestros pecados, y no, nosotros ya no estamos en esa condición, hemos sido salvados, o sea que ya no vivimos para el pecado, sino para Jesús. Exacto. Exactamente. Y hay un quinto estudiante y es el último de los que les vamos a hablar hoy, que es El hablador. el hablador. Está en Hechos 5 y Ronaldes, tampoco lo vamos a leer porque está muy largo, pero anoten la cita. Ese Como vers- el que cree esos que se la versículos- sabe todas, ¿no? No, es el que, pues creo que la cita habla más que todo del ejemplo de Ananías y Zafira, que se comprometieron a darle todo lo que se ganaran en la ofrenda, ¿sí? Es otra. La ganancia que tuvieran De su casa. ¿Y qué hicieron después? No, mejor, ¿sabe qué? Mejor guardémonos alguito y decimos que lo que entregamos fue todo. Y entonces nos ponemos de habladores a decirle a Dios, yo te prometo esto y te prometo lo otro, y mejor dicho, santo en 3 días y, mejor dicho, arrebátame ya. Pero entonces, en ese lapso de tiempo en que nos comprometemos con Dios a ser cada vez más santos, de verdad tenemos que darnos cuenta que no podemos estarle prometiendo a Dios Muchas palabras y pocas algo que no podemos cumplir, porque a lo largo del día se me puede salir una mala palabra, puedo ponerme de mal genio con alguien, inclusive pues agredirlo, o puedo decir alguna mentira. Puedo incurrir en varios pecados que a fin de cuentas son cosas que uno sabe que todos los días puede estar cometiendo. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con lo que le promete al Señor. Exacto. Con lo que le dice a Dios. Y bueno, No hablar deliberadamente. exacto. Ahora ya estamos finalizando, nos quedan 3 minutos. Y hay una pregunta que es muy importante y es, ¿todas estas personas van a ser salvas?
no responden ustedes tampoco. Y es la pregunta controversial de nuestro tema y es, ¿la salvación se pierde? ¿Sí o no? Entonces, en otras palabras, con este ejemplo, todos ellos ¿Serán salvos? ¿Será que sí? serán salvos, recibirán su diploma, serán graduados. ¿La Entonces, salvación se pierde? ¿Sí o ¿la no? salvación se pierde, sí o no? Lo vamos a saber En la próxima reunión. en una próxima reunión a la misma hora por el mismo canal. Recuerden invitar a sus amigos, a sus conocidos. Cuéntenos si les gustó. Es que ya no los... No, ya. Dile una guis. No me entiendes. Cuéntenos si entendieron, si no entendieron. Pueden escribirnos a su huella mío o si alguien les envió el link, escríbanle a esa persona cómo les pareció. Si tienen preguntas, si algo no les quedó claro, si quieren el bosquejo de la enseñanza, eso se los damos el otro jueves, cuando ya terminemos, se los compartimos, pero igual nos pueden escribir al correo o bueno, escríbanos a nosotros si quieren y nosotros vamos a estar dispuestos a atenderlos. En su huella mí nos pueden escribir y ahí estamos atentísimos a lo que necesiten, las dudas que les hayan dejado y nos vamos a ver el próximo jueves. No se les olvide, inviten a más personas, tengan listas sus preguntas porque el otro jueves vamos a hablar si la salvación se pierde o no. ¿Sí o no? Muchas gracias por su disposición, por acompañarnos hasta aquí. Y vamos a hacer una pequeña oración. David, ¿nos quieres dirigir? Bueno, cierren todos sus ojos allá donde están. Espero que sean sinceros. No pueden con su salvación. No, mentiras. Inclinen su rostro, cierren sus ojos. Vamos a darle las gracias a Dios por este tiempo. Dios, te damos gracias porque tú permites que estos tiempos seamos edificados. Aún no solamente nosotros que estamos hablando, sino también los que nos escuchan en la noche de hoy, Dios. Te pedimos, Padre, que lo que hemos hablado y lo que hemos debatido y han compartido también las personas que estuvieron en esta transmisión, que se ha guardado en nuestros corazones, que se ha sellado en medio de cada uno de nosotros, para que cada día tengamos nosotros más afinidad en cuanto a lo que es el plan de salvación, que no tengamos dudas, Señor, en cuanto a lo que tú hiciste con nosotros, hiciste por nosotros y tienes preparado también para nosotros en la eternidad. Te pedimos, Dios, que en cada momento que nosotros pensemos en fallarte, pensemos en hacer algo que no te agrade, Dios, miremos a la cruz, miremos primeramente a Jesucristo y entendamos que el plan de salvación, ese sacrificio no fue hecho solamente para que lo pisoteemos, sino para que, como nosotros recibimos esa salvación, también podamos dar con ese amor que hemos recibido de Jesucristo por medio de las obras lo que tú quieres hacer por nosotros, Dios. Te pedimos, Padre, ya en este momento que nos despedimos, Dios, que nos guardes, que nos lleves en paz, Padre Santo, en lo que tengamos que hacer, lo que nos falte. Si nos dirigimos mañana para nuestros trabajos, también llévanos en paz. Reprendemos también toda retaliación del enemigo que se quiera levantar en contra de estos tiempos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y amén. Gracias a todos por conectarse. Recuerden, el otro jueves a las 8:20 nos vemos. Inviten a más personas. No sé si alguien quiera hablar algo al final. ¿Alguien quiere aportar algo? Sí. No sé. Ahí les dejamos los datos para el grupo, para lo que quieran. Las que sea. Bendiciones para todos. Muchas gracias por ese tiempo. Amén. ¿Alguien más? No sé. Ya se pueden ir desconectando si quieren. Si alguien quiere hablar. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Los queremos mucho. Dios los bendiga. Que descansen. Bye, bye.